buenas tardes, gracias por venir. Hay un ausente que es Gabriel Di Meglio, que avisó que no venía porque está con bronquitis, así que bueno, no pudo venir. Bueno, empiezo yo, después voy a dar la palabra a Cristina y a Claudia. Bueno, en principio gracias por venir, gracias por estar acá. Para mí, obviamente, creo que es más o menos anticipable, es un momento muy importante. Porque bueno, la publicación de este libro, como saben, es la culminación de un proceso de trabajo muy largo. Bueno, voy a dejar decir algunas cosas al final, para que primero hablen Cristina y Claudia. Solamente voy a hacer unas menciones. Quería mencionar, hacer agradecimientos, agradecer a Lorelei Elhaber, que no pudo venir hoy. Ella es todavía hoy mi directora en todos mis proyectos de investigación. Desde el 2011, cuando empecé una inscripción en la Cátedra de Literatura Argentina 1, que estaba Cristina, de titular de la cátedra en ese momento. Así que de ahí hasta hoy, con Lorelei es una relación no solo de trabajo, pues ya es una relación de amistad y afectiva. Agradecer a Graciela Baticore, que está acá también, que ella fue mi codirectora todos estos años y que gracias a ella, que confió en mi trabajo inicialmente, obtuve la primera beca. Eso también lo quería mencionar. Digamos, este libro está hecho con una investigación de doctorado que fue gracias al financiamiento de una beca de inicio de doctorado de la UBA, que fue donde Graciela me dio la oportunidad para comenzar esto, una beca de culminación en CONICET, con culminación de doctorado, y una beca que me permitió pasar 3 meses en Uruguay, que ahí hice bastante trabajo archivo, donde, bueno, por ejemplo, encontré un texto inédito que está publicado acá por primera vez, de Juan Baltasar Maciel, que estuve 3 meses en Uruguay, por una entidad que se llama la Red Macro de Universidades Latinoamericanas, que me permitió también pasar esos 3 meses allá. Así que quería mencionar eso porque, bueno, la investigación es muy importante y es muy importante que haya instituciones estatales que financien este tipo de proyectos. Quería mencionar a Noé Gittrick, que lamentablemente, como seguramente todos saben, falleció hace muy poco. Quería mencionarlo y recordarlo. Mi proyecto de investigación estuvo radicado y está todavía radicado en el Instituto de Literatura Hispanoamericana de la UBA, que él dirigió los últimos 35 años, si no hago mal la cuenta. Y bueno, una anécdota, cuando yo presenté mi primer proyecto de doctorado, Noé me tenía que firmar, siempre que uno presenta un proyecto, hay que firmar el lugar de trabajo, y Lorelei me dijo, mirá que Noé va a charlar un ratito con vos. Yo no lo conocía a Noé Gittrick, lo conocía de jornadas, pero bueno, era Noé que estaba ahí, y yo era alguien que estaba ahí recién empezando, y cuando llegué, Noé Gittrick tenía mi proyecto de doctorado, el anteproyecto, porque es una cosa, lo que primero uno arma y presenta, impreso, todo marcado. Estuvo media hora charlando conmigo, hasta me marcó que tenía mal escrito el apellido de un autor en la bibliografía. Y bueno, y Noé fue como un trabajador incansable, ¿no?, en el ILH, que sostuvo todos estos años, así que nada, quería mencionarlo y recordarlo en este momento. Que bueno, me hubiera gustado mucho que viera el libro que terminó siendo esa investigación que él también colaboró a que iniciara allá por 2013, que fue 2014 cuando empecé el doctorado. Bueno, y agradecer por supuesto a Edubín, que confió en el libro. Esto es una edición, un trabajo de edición financiado, todo por la editorial, por Edubín, así que agradecer enormemente a Edubín, a la Biblioteca Nacional, que me dio la posibilidad de presentar el libro acá, que también es algo muy importante para mí poder presentarlo en el marco de la muestra del mito gaucho, cumpliéndose este año 150 años de la presentación de la publicación del gaucho Martín Fierro, la primera parte o el primer poema que hoy compone lo que comúnmente conocemos como el Martín Fierro. Contarles que el 8 de noviembre va a haber una presentación de la obra completa de José Hernández, en la que voy a estar participando, así que estén atentos también a eso. Y bueno, después al final tengo algunas palabras para decir, pero antes que nada quería dejarle las palabras a Cristina y a Claudia y bueno, escucharlas a ellas, que es lo principal hoy. No sé ¿Quién quiere empezar? Como quieran. ¿Qué decís? Empezar, sí. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar acá y muchas gracias a Juan por invitarme
a presentar en este lugar tan querido y tan lindo para nosotros, la Biblioteca Nacional en Argentina. Agradecerle a Juan la posibilidad de leer este libro, de comentarlo y de compartir este momento en el que un trabajo de tantos años, frondoso, denso, con grandes exigencias, no solo intelectuales, sino de la vida cotidiana, como estas, por ejemplo. Sí. Lisandro, mi hijo. Así que, bueno, eso en primer lugar. Yo escribí un texto como para no volverme muy errática en lo que quiero comentar. Este libro comienza con dos imágenes, la de Maciel escribiendo y la de Dorrego poniéndose ropa gaucha. A continuación se leen los gestos de estos dos letrados del período, no tanto para pensar esas figuraciones, sino para pensar las diferencias culturales que se condensan en esas figuraciones. Esta dupla inicial lleva a Juan Pisano, querido profesor y amigo nuestro, doctorado en literatura argentina, investigador y escritor, a hacer una de las preguntas nodales a su corpus de trabajo formado por literatura, la gauchesca primera, la gauchesca que se escribe y publica, que se escucha entre 1776 y 1835. La pregunta es, ¿quién conforma al pueblo que debe asumir la soberanía? Pregunta, ¿no? En la página 20, Juan explicita la propuesta del libro, que la gauchesca es política. Esto parece una obviedad, pero no lo es, en el sentido en que estos textos no son políticos solo por sus temas, adhesiones, manifiestos públicos, a lo Ángel Rama, digamos, tampoco solo por la condensación de un conflicto político-literario que tiene que ver con la lengua, a lo Josefina Ludmer, digamos. Es decir, no solo por todo esto, sino por, y aquí Juan viene con una suerte de tercera posición, a lo ni yanquis ni marxistas. Juan dice y propone pensar la política de la gauchesca como un modo de intervenir en el reparto de lo sensible, a lo Rancière, a través de pueblos ficcionales, es decir, modos de hacer y maneras de decir. Y es que Juan ha decidido, creo yo, digo, como lo leí yo, ¿no? Ha decidido pensar al pueblo a través de sus ficciones. Esto es, la ficción como la casa de una experiencia. En la página 21, Juan quiere que se entienda que ya no vale la pena mirar al pueblo manipulado jerárquicamente y con la cultura letrada como patrón para entenderla, sino que hay que pensar, nos dice Juan, nos propone Juan, la articulación cultural y política para evitar la lectura que se sostiene vertical. Él no quiere letrado en acción más plebeyo pasivo, lo cual me recuerda algunas figuraciones que fueron y siguen siendo tan eficaces en las narraciones expedicionarias de la conquista del desierto, genocida versus indio inerte. Incluso me recuerda nazi versus judío cobarde. Incluso me recuerda milicos del 76 versus jóvenes idealistas sin armas. Son ejemplos muy parecidos y muy distintos y que dicen muchas cosas, pero lo que quiero resaltar es esa dicotomía que funciona por opuestos claros, acentuando los roles antinómicos. Tanto para el orden nuevo como para la violencia están los unos con sus estrategias y los otros como sus víctimas o como un telón de fondo. Por lo que considero que es bueno salir de las dicotomías, salir y seguir saliendo. Bien, la letra gaucha entonces no establece ni fija, negocia. ¿Cómo son esos textos que nos trae Juan?
Son textos cuyo derrotero es anfibio, interrumpen la hegemonía neoclásica, asumen hibrideces y mestizaciones, en fin, trabajan. El corpus comprende la gauchesca en una investigación que se hizo, bueno, lo acaba de contar, en las dos orillas del Río de la Plata, Uruguay y Buenos Aires, y estudia su voz y sus usos. En la página 30 comprobamos que no hay una palabra letrada capturando un diamante de luz de la verdad del pueblo. Entonces, la plebe, la subalternidad como telón de fondo, a lo Alperindongui, cae, pierde nitidez y gana fuerza una plebe potente, casi poderosa, a lo Gabriel Di Meglio. El pueblo no fue solo un eco, solo un eco, solo un eco. La gauchesca colonial, entonces, en la literatura argentina, a través de sus ficciones de pueblo, se muestra en capítulos frondosos que relevan autores, géneros y ficciones con sus respectivos pasajes y giros. Lo primero que hace Juan es seriar el poema de Maciel, Canta un guaso, pensado siempre como una excepcionalidad. Más adelante se aborda el cielito como forma estética, y se enarbola la primera ficción, la que abre, digamos, este conjunto de ficciones, que es la ficción del pueblo cívico. Se pasa de allí a un puente ficcional que va de poesía a teatro, pero también de teatro a poesía, y por fin, en un momento, se abordan los cielitos patrióticos, y es entonces que comienzan nuevas ficciones de pueblo, la del pueblo imperial y la del pueblo cristiano y politizado. Por último, en el último capítulo, hace el pasaje a la ficción más buscada, a la figurita que falta siempre o que siempre estuvo ahí, depende cómo se lo mire, que es la ficción del pueblo protagonista. Juan convoca a María Vicens para acuñar la frase giro popular, que me encantó. Y entonces sus investigaciones y relatos refieren los debates sobre el significante pueblo que se suman a una línea que comienza con los trabajos de Graciela Montaldo, de María Esperanza Casulo con sus blogs, de Ernesto Semán con ese estudio sobre el antipopulismo, de La razón populista de Ernesto Laclau, y de las novelas y de las ficciones que tienen que ver con el post-bicentenario. El trabajo es suculento, supera las 500 páginas y me dio mucho gusto leerlo. Aprendí mucho, pensé mucho en las cosas en las que siempre pienso, en la literatura y en el pueblo. Así que muchas gracias, Juan. Entonces ahora yo les quiero decir algo. Este es un libro hermoso, lleno de fuerza y que hace la pregunta por el pueblo y por la literatura. ¿Cómo no lo van a leer? Yo les quiero preguntar, ¿cómo no van a leer este libro? ¿Cómo no lo van a usar para sus clases? Sé que acá hay muchos profesores y profesoras, incluso aspirantes y estudiantes. ¿Cómo no van a entrar en sus análisis, en sus formulaciones, en sus debates? Léanlo, no se lo pueden perder. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, yo... No lo toques. ¿No? No. Todos me conocen. Bueno. No, bueno, me gustó mucho, Claudia, que hicieras una cosa tan ordenada, porque yo soy un caos. Y entonces siempre prefiero, porque ella da un marco, ¿no? Es como, hacemos un tándem, me parece. Bueno, se dio de casualidad, pero fue así, ¿no? Bueno, en otra presentación. Bueno, estamos frente a un libro que, como dice Claudia, tienen que leer.
tienen que leerlo. Es casi un mandato, ¿no? Para la gente a la que le interesa realmente la literatura. Es un libro que va muy atrás en la historia de la literatura argentina. Una pregunta sería, ¿por qué ir tan atrás? ¿No? ¿Por qué Rojas, que fue el creador de la literatura argentina, fue tan atrás? ¿Por qué lo hizo, digamos? Sabía que iba a encontrar algo y encontró una literatura colonial rioplatense llena de indicios de comienzos. No fue a la literatura colonial solo para llenar 2 tomos de su historia, Ricardo Rojas. Eso fue lo que yo pensaba cuando era estudiante. Yo decía, ay, Dios mío, Rojas mete todo, mujeres, colonial, qué sé yo, periodismo, con tal de constituir la literatura argentina, que la verdad que fue un esfuerzo enorme el que él hizo para crear la literatura argentina. Como le había dicho el famoso, en su famoso discurso, Rojas no solamente escribió la historia de la literatura argentina, la primera historia de la literatura argentina, sino que fue el primer titular de la cátedra de literatura argentina. Entonces, hay una anécdota que dice que cuando Rojas estaba dando su discurso inaugural, el rector de la universidad le dice, bueno, usted prometió muchas perdices, pero hay que ver si las tiene, porque la verdad que crear una cátedra de literatura argentina, bueno. Y él dice, sí, las tengo y le voy a demostrar que sí, ¿no? No me acuerdo si eran perdices o qué otra cosa, pero como diciendo, para un guiso, ¿no? ¿Hay material para hacer una historia de literatura argentina? ¿Hay material para fundar una cátedra de literatura argentina? Estamos a principios del siglo, ¿no? 20. Y Rojas arremetió y escribió esa historia, que es una cosa impresionante. Cuando la pude leer sin prejuicios, es uno de los mejores libros de historia que yo haya leído. Entonces digo, Rojas, ¿qué encontró cuando fue para atrás? Encontró esta literatura colonial que estaba llena de indicios de comienzo. Llena de indicios de comienzo que le titilaban, ¿no? Y él tomó algunos de esos indicios de comienzo. Por supuesto se equivocó, a veces al juzgarlos, al valorarlos. Tenía que ver con, digamos, una valoración de la época, tenía que ver con una cantidad de cuestiones vinculadas al contexto, digamos. Pero no se equivocó en algo, ¿no? No se equivocó en saber que el origen de la literatura argentina estaba en el periodo colonial. En eso no se equivocó. Pisano hizo lo mismo. Fue para atrás, ¿no? Fue a buscar el origen. Y se metió donde pocos se metieron con tanta convicción. Una convicción que lo llevó a tener una documentación notable para apoyar sus hipótesis. Notable. Yo, la verdad, hacía rato que no veía, digamos, ¿cómo podríamos decir? Una masa crítica apoyada, muy fundamentada teóricamente, muy fundamentada, digamos, históricamente, pero también muy apoyada en la documentación, una documentación nueva, que es la que él encuentra en esa investigación que hace en Uruguay. El libro está escrito en una prosa ágil realmente, ¿no? Y a la vez didáctica, en el mejor sentido de la palabra, y va conduciendo al lector en esa selva intrincada de los orígenes de la literatura argentina. Jamás olvidemos que el origen de la literatura argentina siempre está en disputa, siempre. O sea, una y otra vez se discute si esto es el comienzo, si esto no es el comienzo, si se empieza acá, empieza acullá. Debe ser la única literatura del mundo que tiene tantas dificultades y tanta polémica para comenzar, exactamente, y para terminar. Porque, por ejemplo, siempre me acuerdo de esta frase de Piglia, ¿no? De Borges es el último escritor del siglo XIX.
¿no? Que es fantástica, porque es como decir, bueno, como el último escritor del siglo XIX es el principal escritor del siglo XX, ¿no? Diría uno, o el más importante y demás. No, Piglia dice, es el último escritor del siglo XIX, con lo cual estira, digamos, arbitrariamente desde ya, el siglo XIX hasta Borges. Hay que decir que el siglo XIX es un siglo que se estira mucho y que hay que conocer mucho porque en él están casi todas las cosas, ¿no? Es como el origen de las cosas. Nosotros tenemos un siglo XIX, nosotros como país, digamos, no tenemos el pasado que tienen los europeos, que tienen que empezar, ¿no es cierto?, siglos y siglos y siglos. Tenemos un solo siglo como pasado, que es el siglo XIX, y la colonia, donde, digamos, se puede decir, bueno, pero son los españoles los que escriben, pero son los españoles los que están dominando, pero son los españoles, ¿no? O sea que como si dijéramos argentino, y empieza todo en 1810, es muy poco, ¿no? Es muy poco en comparación, esto nos pasa a todos los americanos, por supuesto, ¿no? Salvo a los norteamericanos que tienen un poquito más, porque su revolución fue un poco antes, digamos, ¿no? Y eso es interesantísimo, ver qué pasa en ese espacio de Estados Unidos, que diferencia la revolución norteamericana con la revolución en América del Sur, ¿no? Entonces, digo, Pisano arranca con una breve descripción de el libro que seguirá. Se nos dice los vaivenes de la relación del pueblo y de la plebe, su voz, sus cantares, sus cantores, reales o figurados, sus letrados, sus iletrados, sus invenciones, su palabrería poética en busca de, y esto lo pone claro él de entrada, en busca de una política de la gauchesca. Esto lo hace en 3 periodos históricos muy bien delimitados, ¿no? Es decir, y muy importantes. Uno sería el momento de la creación del Virreinato de Río de la Plata, que efectivamente es una creación tardía, mediados, fines casi de 1700. Y el otro es el de la Revolución misma, ¿no? El otro es el del asiago año 20, ¿no? Cuando terminará el año 20, como decían los periódicos de ese mismo año, el año 20 en el que pasan tantas cosas en la Argentina que todavía no es Argentina. Esa es la verdad. Y de la década del 20, el trabajo de Pisano se extiende un poco hacia los comienzos del rosismo, pero solo son los comienzos, ahí se detiene. Cuando en realidad todavía no es rosismo, ¿no? Como bien lo decís, es federalismo, pero no es rosismo estrictamente. Entonces, en estos 3 periodos, este artificio que es la gauchesca, este juguete de palabra, porque realmente es como un juguete, ¿no? Que está armado con palabras, uno le pone, otro la saca, otro convierte un sustantivo en verbo, que uno inventa un sustantivo, es como un juego, uno inventa un sustantivo, el otro inventa el verbo de ese sustantivo, ¿no? Uno inventa escribinista, el otro inventa escribinear, otro inventa, ¿no? Es así. Entonces, este juguete, este artificio, que está hecho de palabras, de ritmos, de entonaciones nuevas, va a ser en la mirada de Pisano observado, cercado, analizado, con un nivel de minuciosidad gozosa. Se nota que lo que yo noto al leer el libro es que Juan disfruta de esa búsqueda y saborea sus hallazgos, y eso le da un tono especial al libro. No hay nada mejor que encontrarse con un crítico gozoso, ¿no? Es decir, el mal humor también a veces uno, sí, a veces es productivo, pero la verdad es que
la mala onda que produce en el crítico no encontrar lo que está buscando es terrible. Ahora, en este caso hay una cosa muy gozosa, porque él descubre muchas cosas por primera vez, y esas cosas que descubre le dan, le dan un tono a la escritura, ¿no? Que es esto que digo como tono gozoso. Vamos al comienzo. Cito, yo la verdad que voy a citar de unas páginas, ni miren esto, porque como no teníamos el libro, imprimía pedazos, escribía cosas, bueno, muy bien. Digamos, vamos al comienzo, así, ¿con quién comienza, no? Con Maciel. Y dice, en 1977, Juan Baltasar Maciel realizó un acto que quedó como una invisible marca de origen para la gauchesca. Escribió un poema. Canta un guaso en estilo campestre los triunfos del excelentísimo señor don Pedro Ceballos, cuya voz poética era la de un guaso, denominación que por entonces recibían quienes más tarde iban a ser conocidos como gauchos. Una cosa, Juan, vos sabés que a mí siempre me llamó la atención el hecho de que este poema se llamara Canta un guaso en estilo campestre. No se sabía cuál era el estilo campestre tan tempranamente. O sea, ¿qué es el estilo campestre? ¿No? No dice como los gauchos o no a la manera de o bueno, dice el estilo, ¿no? Como si cerrara la posibilidad de la existencia de un estilo, ¿no? Bueno, entonces, este es un texto que, para variar, esto pasa a menudo con la literatura argentina, fue escrito en 1700 y pico, pero recién salió a la luz en 1910. Esta es otra característica de la literatura argentina, o sea, se encuentra de golpe alguien con una joya, como se encontró Gutiérrez con El Matadero, ¿no? Está mirando y dice, ¡ah! Miren esto. Bueno, a Puig le pasó lo mismo. O sea, encontró este poema en 1910. O sea, muchísimo tiempo después. Lo rescata, digamos, lo saca del archivo y lo publica. Eso es el movimiento del crítico, digamos, lo pone en circulación. Pero fíjense que hay una distancia muy grande entre el momento en que el texto se escribe y que, no solamente que se escribe, en que circula, digamos, y el momento en que nosotros, o los contemporáneos del siglo XX, podemos acceder a él. Esto pasa muchas veces en la literatura argentina y tiene que ver con esta historia de los comienzos también, ¿eh? ¿Cuándo comienza? Digamos, cuando lo escribe, cuando Puig lo encuentra y lo pone en circulación, porque es ahí donde se puede empezar a hablar de Maciel, ¿no? Entonces, él va analizando muy, muy detalladamente, digamos, la circulación de este texto y qué pasa con este canto del guaso, que es una celebración, digamos, al virrey. Maciel es un intelectual importantísimo en el virreinato, importantísimo en todos los aspectos, aspecto religioso, aspecto cultural, bueno, muy importante, ¿no? Ahora, lo que es más importante para mí de lo que, digamos, el centro del hallazgo de Juan, es que este poema parecía un poema solito y solo en el origen. No, primero estuvo este poema, después pasó un montón de tiempo hasta que vinieron los cielitos, después pasó otro tiempo hasta que vinieron los diálogos y después pasó otro tiempo largo hasta el Martín Fierro, digamos, ¿no? En la historia de la gauchesca. Y lo que él descubre es que, y lo voy a leer, es que este no es el único poema. Descubre que Maciel tiene una obra. Para mí, esto es lo más importante de este capítulo y casi diría una de las cosas más importantes del libro.
Jerarquía y plebe, estoy citando el libro, política y circunstancia, se combinan en la pluma de este letrado criollo para dejar en el archivo un corpus poético, no un poema, un corpus poético que consta de una cantidad nada desdeñable de piezas que aguardaron nuevamente durante muchísimos años junto al polvo y el olvido por una lectura que considere a ese conjunto una obra y no solo la mera consecuencia de un suceso incidental, porque parecía que, bueno, Maciel de golpe, claro, obligado por las circunstancias y teniendo necesidad de alabar al virrey, escribe este poema, ¿no? Bueno, único, ¿no? Un poco como el Martín Fierro Hernández, ¿no? Hernández, esa historia de que Hernández ¿cómo se llama? Se encierra en el hotel y de golpe escribe el Martín Fierro, que es su único poema. Jamás, ¿no? Pero en el caso de Maciel, Pisano va a descubrir que hay una cantidad. ¿Cuántos son los poemas? De ese conjunto son 20 poemas. O sea, y 2 textos en prosa. Claro. Eso es muy impresionante porque eso le da como resultado que Maciel sea un autor con obra, ya en pleno periodo colonial, o sea, entonces, yo creo que este es un punto importante. Ahora, digamos, un momentito. Entonces le pregunto a Juan, ¿qué se siente cuando se encuentra en el archivo una joya como esta? Algo que estaba escondido hasta ese momento. ¿Ustedes se imaginan cómo se va haciendo la literatura argentina, cómo se va descubriendo? Esto parece magia. O sea, si él no hubiera ido a Montevideo a buscar eso, Maciel canta un guaso en estilo campestre, seguiría siendo una cosita suelta, que se cita así al pasar, ¿no? Como, bueno, ¿qué se siente? ¿Con qué intuición crítica fuiste a buscar eso a Montevideo? ¿Lo digo ahora? Sí, ahora te lo pregunto. No, fue llamativo, eso lo trabajé acá en el Archivo General. Me pasó eso, que llegué al archivo, dije, voy a ver Canta un Guaso. Recién he empezado el doctorado, uno empieza todo fresco, con ganas de encontrar todo. Me fui al Archivo General por primera vez, una cosa así yo sentí una cosa muy solemne. Claro. Cuando entraba y abro, me entregan el libro, ¿no? Uno tiene los guantes. Abro y digo, pero aparte los poemas no es que están distintos, están copiados uno atrás del otro. Entonces uno lo ve y decís, pero acá hay otro poema, y acá hay otro, y acá hay otro, y acá hay otro. Y una cosa que quería mencionar, te mencionaste a Gutiérrez antes. Bueno, algo que en una parte del libro trabajo es que Gutiérrez que yo me imagino una escena, pues Gutiérrez publica una biografía de Maciel, pero el interés que siempre hubo Maciel, porque Maciel fue el cancelario de estudios, lo que sería como si fuera hoy el rector de Nacional de Buenos Aires. El cancelario de estudios del Real Colegio San Carlos, que es el actual Nacional de Buenos Aires. Gutiérrez en un momento dice, y hemos exhumado del archivo todos los papeles de Maciel. Y yo me fui al archivo Gutiérrez en el Congreso de la Nación y encontré un papelito donde Gutiérrez dice, no lo dice así, pero es más o menos, me leí todos los poemas de Maciel y la verdad que son todos malísimos. El único que zafa es este y publica un soneto. La particularidad es que el soneto ese está acá y Canta un Guaso está acá. Y Gutiérrez está haciendo eso en la década de 1860. Claro. O sea, ya está, no está el Martín Fierro, pero ya está Del Campo, Ascasubi, Luis Pérez, Castañeda, Bartolomé Hidalgo, sobre quien Bartolomé Hidalgo Gutiérrez publicó bastante también. Y yo dije, pará, Gutiérrez, ¿qué hiciste? ¿Cómo Gutiérrez, el que exhumó el matadero, que publicó cómo se te pasó esto, no? Bueno, obviamente, para mí no se le pasó, sino que el tipo lo vio y dijo, bueno,
pero está Hidalgo, no vamos a tapar a Hidalgo ahora con este. Totalmente, Mi idea es esa, ¿no? totalmente. No vamos a tapar a Hidalgo con este. No. Total, este poema nadie lo va a encontrar. Exactamente, es el gran dueño de la literatura argentina, es el gran manipulador, un psicópata. No, impresionante Gutiérrez, es brillante, ¿eh? Brillante como crítico, brillante como todo. Pero ¿qué pasa? Está lisando. Pero la verdad es que él, esto que vos decís, esto lo tapo, pongo lo otro, esto, ¿no? Es así, ¿no? Y durante años pensamos que la literatura argentina era lo que Gutiérrez nos dijo que era, ¿no? No Rojas, Gutiérrez. Porque Rojas también, por supuesto, respeta muchísimo a Gutiérrez, muchísimo. Lo sigue, no te diría que al pie de la letra, pero más o menos, ¿no? Bueno. Así que bueno, muy bien. ¿Y qué valor le asignas a este descubrimiento de la obra en el conjunto del libro? Y para mí, digamos, es todo. O sea, yo el poema Canta un guaso, que como decía antes, siempre fue analizado como excepción, como, bueno, está este antecedente, que bueno, escribió. Yo me acuerdo siempre una anécdota con Ludmer, que ya que estamos para contar, yo a Ludmer no la pude conocer personalmente una sola vez, que fue invitada a una charla en Puan y yo fui. No está Fer, Fer se tuvo que ir, Fer Bogado fue conmigo, y Ludmer habló, y yo estaba esperando el final para hacerle la pregunta por Maciel, porque en el género gauchesco, el libro de Ludmer, que para mí es, Sí. yo no tengo palabras con ese libro, de hecho hay dos motivos por los que me dediqué a la gauchesca. Uno, haber escuchado a Loreley en el práctico de Literatura Argentina 1. Es muy lindo eso que pones en la... En el 2005... bueno, después voy a leer un textito que escribí para el final para mencionar también mi relación con lo gaucho y lo gauchesco, pero en el 2005 yo estaba cursando con Loreley mi primera literatura en la carrera de letras y bueno, y con Cristina que daba los teóricos, que por supuesto aprovecho para decir, para mí estar con ellas dos acá sentados presentando mi libro es un sueño. Yo siempre tengo esa fantasía de, siempre me voy a mi infancia, a mi juventud y me imagino siéndome pibe mirándome ahora, ¿no? No sé, es como una fantasía que yo siempre tengo. Digo, ¿qué pensará ese pibe de verme ahora? Y ahora hoy venía pensando en el auto cuando venía, ¿qué pensará ese pibe que entró hace 17 años en la carrera de letras que está sentado ahora con Cristina Iglesias y Claudia Torre? Bueno, nada, para mí una emoción enorme. Y en un... Claudia, Josefina Ludmer solamente en un párrafo que habla de Castañeda dice, bueno, y hubo otro clérigo que en 1777 escribió este poema, pero bueno, chau. Ángel Rama también dice, bueno, podemos dejar de lado la gauchesca colonial porque es germinal y primitiva, lo importante es Hidalgo. Bueno, y Rama, por supuesto, a mí quiere... Rama me indigna porque él, los gauchipolíticos, ¿de dónde los sacó? A mí me pasó... ¿De dónde sacó eso? A mí me pasó estando en Uruguay, charlando en Uruguay, hablando sobre Rama, en la universidad en Uruguay me pararon el carro porque yo lo estaba criticando un poco, fue como fuerte. Tampoco. Claro, no, claro. Tampoco la irreverencia. Claro. No, pero es notable eso. Sí, ¿no? y bueno, y Vos bueno, lo decís, mezclé a Loreley con Ludmer, pero Sí. Loreley leyó un cielito en el práctico y dije, Muy ay, lindo. acá hay algo que me pasa. Y desde ahí, bueno, no contesto, pero yo a Loreley todos los años la ametrallaba mails. Bueno, Claudia sabe que eso puedo ser insistente también con mis mails, pero esperando cosas. Y Loreley me decía, bueno, avanzá un poco más en la carrera. Yo había cursado 2 cuatrimestres, ¿no? Tenía 5 materias firmadas en la libreta. Me dice, espera un poco, avanzá un poco. Fíjate, cursá un poco más a ver qué te parece. 2008. Che, Loreley, ¿habrá una posibilidad de entrar en la cátedra? Hasta que en 2011 se me dio. Y bueno, y estuvo ese momento. Perdí la pregunta. La importancia del poema en el conjunto de los 20 poemas. Bueno, para mí cambió todo porque ya no era una excepción, ya no era un tipo que dijo, bueno, me siento a jugar o a escribir algo que nunca se había escrito, sino que él estaba componiendo una imagen de comunidad política reunida en torno al virrey, porque todos los poemas tienen la particularidad que todos aclaman a Ceballos, ¿no? Todos son muy elogiosos de Ceballos. Y está el Guaso, está el Clero de Buenos Aires, el Deán de Buenos Aires, el Cabildo de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, el Pueblo de Buenos Aires. Me estoy olvidando de más, pero cada voz poética representa como un andaluz, que es el poema del andaluz, es fascinante. Sí. Y yo ahí se me armó algo. No lo tenía todavía pensado, pero bueno, después con los años, en medio de la investigación, se me ocurrió esto de ficciones de pueblo y
pero fue hermoso encontrarlo. Me acuerdo, volví al archivo, le escribí a Lore, le digo, Lore, me parece que tengo algo acá. Yo sabía que ahí tenía algo. Todavía no había escrito nada, Claro, pero sabía que tenía claro, algo. claro. Eh, Bueno, genial. Entonces, la segunda cuestión de la que me interesa hablar es lo que Pisano desarrolla en el capítulo 4. El capítulo 4 trabaja sobre una forma de la gauchesca que es el diálogo. Es impresionante la genealogía del diálogo que Pisano hace en este libro. ¿M? Hacia atrás, hacia adelante. Y allí, en esa genealogía del diálogo, él empieza a encontrar, digamos, una política de la gauchesca. Eso es una cosa muy interesante, como, digamos, en la construcción no en la construcción del diálogo, digamos, sino en la forma diálogo, él empieza a encontrar esto, ¿no? Y trabajando con mucha seriedad con las propuestas de Ludmer y de Schwarzman, él se permite proponer una línea de lectura de los diálogos que no solo incluya el lamento, porque, digamos, para Ludmer, digamos, pasado el momento del desafío, que sería el momento de los cielitos, en el momento de los diálogos lo que prima, digamos, en la gauchesca es el lamento, la queja. Y Schwarzman en eso acuerda, ¿no? Me parece, con Ludmer. Entonces, lo que hace Juan es proponer otra cosa, que es, no otra cosa, dice, no solamente el lamento, también el desacuerdo. Y eso me parece genial. ¿Por qué? Porque dice, hay para Juan un tono que tiene que ver con el desacuerdo, es decir, hay un diálogo, ¿no? Dos gauchos dialogan y hay queja, hay lamento, pero también hay desacuerdo. Y al haber desacuerdo, se abre la posibilidad de que estos habitantes rurales participen, digamos, como con su opinión, de la constitución de la opinión pública. Eso es lo que pasa con el desacuerdo. Si fuera lamento solamente, digamos, lamento, bueno, estaríamos, digamos, interesante, pero en la zona de la queja. Pero al haber desacuerdo, al permitirse ver muy sutilmente cómo el desacuerdo aparece y se reitera en estos diálogos, ahí sí vemos a un gaucho diciendo, yo no estoy de acuerdo con esto, yo quiero otra cosa, ¿no? Y eso me parece fundamental en él, es decir, él dice, ¿no? El diálogo gauchesco deja asentado, esta frase me parece muy, muy importante, deja asentado en la literatura argentina que un personaje plebeyo hace uso de la palabra para acordar o desacordar en torno a sí mismo y a la comunidad que lo incluye. Esto es absolutamente novedoso. La verdad, a mí me gustó mucho. Como dice Claudia, yo aprendí mucho también con esto. Es decir, me parece una vuelta de tuerca sobre los diálogos impactante. El diálogo de Chano y Contreras yo no puedo dejar de, vos lo mencionás y lo trabajás muy bien, ¿no? Aparece el diálogo de Chano, que es el más famoso, el más importante, digamos, de los diálogos, el que parece ser, por lo que él investiga y averigua, que tuvo una repercusión, fue casi un bestseller, digamos, de los diálogos, irrumpe, por supuesto, en los viajes de Sarmiento, en la carta a Montevideo. La carta de Montevideo, digamos, Sarmiento llega a Montevideo, después de hacer todo un largo camino desde Valparaíso por abajo hasta Montevideo, y ahí él descubre, digamos, de algún modo los nuevos poetas de este lado de la cordillera. Piensen que Sarmiento estaba exiliado, se había ido por arriba, nunca más volvió, nunca conoció Buenos Aires, ni mucho menos lo que pasaba en Buenos Aires.
Entonces, entre los poetas que él nombra, aparece este diálogo. Y el trabajo que hace Sarmiento con el diálogo es impresionante. ¿Por qué? Porque vos lo mostrás. Porque hay como un juego un juego de espejos, ¿no? Yo me acuerdo que en un momento trabajé en Facundo lo que llamé biografías de pasaje. Bueno, acá es lo mismo. Porque, ¿qué pasa? Chano y Contreras, digamos, pueden estar de un lado y del otro de la civilización. No son los cielitos. Los cielitos, para Sarmiento, son una herencia española, ¿no? No son literatura argentina. Pero en cambio, este diálogo permite reconocer que un gaucho puede ser gaucho, andar a caballo y al mismo tiempo patriota. Es decir, puede estar de un lado y del otro, ¿no? Puede representar una cosa y la otra. Entonces, esto también, el hecho de que Sarmiento, ¿no? Y que él lo analiza también, toda esa parte de Sarmiento, dando, podríamos decir, autorizando, digamos, habilitando a que esta parte de la literatura gauchesca se convierta en literatura argentina, ¿no? Él lo analiza muy bien. Por eso digo que es un libro que teje redes, ¿no? Es decir, cuando llega a Sarmiento y Chancho ahí, digo, bueno, está muy bien, porque realmente... Bueno, otra cosa con la que estoy muy de acuerdo es la afirmación de que el diálogo gauchesco lo inventó Castañeda, con voces plebeyas, ¿no? Y con una invención de palabras como no se conoce en la historia de la literatura argentina. Nunca más nadie experimentó, yo creo, ningún vanguardista, ningún poeta vanguardista, a mí, te juego lo que quiera, ningún poeta vanguardista inventó tanto, trabajó tanto, experimentó tanto con la lengua, como este sacerdote conservador, reaccionario, religioso, que no quería saber nada con la Ilustración, que no quería que las mujeres fueran educadas más que en la religión, ¿no es cierto? Pero que tenía una pulsión de modificación, es decir, que sentía esto, ¿no? Que para ese momento histórico donde estaban pasando tantas cosas, había que buscar nuevas palabras. Entonces, y si no había que inventarlas. En un punto Sarmiento después hace lo propio, ¿no es cierto? Es que trata de cambiar la ortografía, tiene esa misma pulsión de cambio con el lenguaje, ¿no? No le va tan bien a Sarmiento, yo creo que es mucho más eficaz. Claro, digo, uno lee la reforma ortográfica de Sarmiento, no funciona, ¿no es cierto? Uno lee un texto de Sarmiento escrito según su propia ortografía y es una cosa... Bueno, en cambio, Castañeda tiene una eficacia en el invento, digamos, muy notable. Pero como hay poco tiempo, me voy a detener en otra zona del libro cuyo desarrollo y cuyas hipótesis son pisano puro. El capítulo 3, el teatro como puente. Este capítulo es realmente, ¿cómo podríamos decir? Todo es tuyo, todo el libro es tuyo. Pero acá hay algo que encontraste y que sin ese hallazgo, a partir de ese capítulo, de sus descubrimientos y desarrollos, la historia de la literatura argentina tiene un nuevo capítulo. Eso es lo que yo sentí con ese capítulo 3. ¿Por qué? Porque el teatro en el siglo XIX, y mucho más en la colonia, nunca fue estudiado, nunca fue abordado como un género importante, digamos. Y vaya si era importante porque, digamos, su representación tenía que ver, digamos, precisamente, era algo que estaba muy cercano a los sectores populares, ¿no? Y él trabaja el teatro en la colonia y en los primeros años de la Revolución como un puente. Esa idea de puente me pareció muy buena, ¿no? Entonces, contanos un poco cómo llegaste a estas ficciones de matrimonio y de festejo convertidas en escenas teatrales, ¿no? Porque ese capítulo para mí es clave. Realmente hay digamos,
también el primer capítulo con Maciel y su constitución como un autor con obra y muchas otras cosas que hay en el libro. Pero este capítulo, wow, yo dije, bueno, yo también, ahí me terminé de dar cuenta de lo importante que era toda esa producción teatral de ese periodo. Bueno, salí a cazar las liebres cuando tuve que armar el proyecto de doctorado y dije que más en la colonia, además de Cantón Guaso, porque para armar el proyecto había que justificar, ¿no?, de eso. Y había, bueno, algún que otro poemita, no gauchesco, pero alguna cosa había. Y había teatro. En ese momento una sola obra había encontrado yo que se llamaba El amor de la estanciera. Después, estando en Uruguay, charlando en la universidad con una reunión con gente, me dice, che, pero está El valiente fanfarrón y criollo socarrón, que también es colonial. Yo después tenía las dos, el detalle de la acción de Maipú y las bodas de Chivico y Pancha. Y cuando encontré esa en Uruguay dije, acá se me armó algo, porque esa obra de teatro de la colonia es la primera parte de las bodas de Chivico y Pancha, que es de la década de 1820. O sea que había una continuidad de escritura entre la colonia y el periodo postrevolucionario, que era lo que en la gauchesca nunca. No podía pasar eso. No. Y ahí estaba. Y después lo otro que encontré fue trabajando los diálogos anónimos. Hay unos diálogos anónimos que toman a Chano y a Contreras y no sabemos quién los escribió, ya muerto Hidalgo. Me veía que la manera de escribir de los diálogos, que estaban escritos diálogos, eran más parecidos a cómo estaba el teatro, la grafía del teatro, que como escribía Hidalgo. Entonces dije, acá hay algo que... Mi hipótesis fue, bueno, acá hay algo, la persona que escribió esto no solamente había leído a Hidalgo y estaba trabajando con los diálogos de Hidalgo, sino que tenía en la cabeza el teatro. Y si eso estaba pasando, y bueno, algunos archivistas de teatro que decían, sí, iba mucha gente a verlo, yo ahí recuperé un par de citas de gente que había trabajado en la parte más de la asistencia al teatro, la parte más material de esa parte del teatro, y ahí fue que dije, bueno, acá sí hay una... Acá está bien, a Maciel no lo leyeron, pero acá hay algo que pasó y que llegó a la poesía gauchesca y que no llegó ni por Hidalgo ni por el resto de los poetas anónimos. Y bueno, y ahí fue que pensé que eso, porque ponerlo como capítulo intermedio para generar ese puente, como diciendo... La gauchesca tuvo una cierta continuidad entre la colonia y el periodo postrevolucionario. Ahí fue que lo articulé y lo que sea capítulo 3 intermedio fue lo que charlábamos con Loreley. Me dice, este capítulo tiene que estar como dando una puntada en el medio, me dice ella. Y ahí fue que se me ocurrió lo del puente. Muy bueno. Bueno, nada, bueno, te felicito y lean el libro, realmente es muy bueno. Gracias. Bueno, estamos con el tiempo medio justo. Yo cuando me enteré que no venía Gabriel, ayer medio que me desesperé y dije, voy a empezar a escribir. Y empecé a escribir cosas para ocupar, pero no voy a leer. Escribí cosas sobre la tesis. Voy a leer solamente algo que había escrito previamente, pensando que venía Gabriel y que yo iba a tener 5 o 10 minutos para decir algo, que bueno, no tiene mucho que ver con la tesis. Es algo más... que como que me gustaría decir como cierre. Por supuesto agradezco nuevamente a Claudia y a Cristina, a todos y a todas que vinieron. Bueno, como decía al principio, es como un momento muy particular, ¿no? Porque terminó todo un proceso muy largo de trabajo, ahora hay que seguir trabajando. No, igual ya tengo continuidad en otros proyectos de investigación, pero bueno, para mí también era muy importante presentarlo en este marco, con los 150 años del Martín Fierro, porque esto de las ficciones de pueblo, que yo escribiendo la tesis fui pensando también, era que en realidad también la gauchesca, el gaucho y el Martín Fierro puntualmente son un terreno de disputa, ¿no? Todavía hoy para la literatura y la cultura argentina. Bueno, lo demuestran estas escrituras del post-bicentenario que hablaba Claudia, ¿no? Gabriela Cabezón Cámara, Oscar Fariña, Martín Coan, Pablo Cachajian, y me estoy olvidando de Michelle Nieva, ¿no? Que en 10 años salieron 5 libros que vuelven a la gauchesca y en el momento del bicentenario, ¿no? Que es muy particular porque la canonización estatal y toda esa colocación del blanqueamiento del gaucho, el colocamiento del gaucho en ese momento ocurre en el centenario, ¿no? Así que bueno, nada, la verdad que para mí es como un cierre de lujo para todo este proceso. Y bueno, cierro leyendo este textito, que digo, si hay algo que no me gusta o gustaría que se piense de un libro así, es que fue construido en la asepsia de la distancia que impone cierta mirada cientificista, ¿no? Más allá de que
Se escribió con todos los rigores que demanda una argumentación como esta y lo que requiere y exigen los estándares de la investigación universitaria y del CONICET, ¿no? Espacios de los que, bueno, como decía antes, por suerte emergen, se pueden producir estos textos, hacer estas investigaciones y emergen modos de articular discursos que se alejan de la banalidad con que en otros sectores de la sociedad, con más poder para generar opinión pública, manejan y tratan al lenguaje. Este libro y la investigación que lo sustenta se realizaron con pasión, con miradas ideológicas, sostenido por una concepción del lenguaje que lo observa como un terreno de disputas, como un espacio al que hay que abrir mediante el disenso. Se escribió como un intento por intervenir en una historia cultural, la Argentina, cuyo andamiaje simbólico terminó sostenido de un modo contundente sobre las bases de una imagen, ¿no? Un hombre gaucho y blanqueado, y no hay nada natural en ello, ¿no? Sino todo humano, todo construido. Este libro se escribió también, perdón, me voy a poner un poco emotivo ahora, pero quienes me conocen saben que detrás de esta figura de rockero gaucho duro hay un alma sensible. Este libro se escribió con la memoria de los que ya no están, de mis abuelos, hijos de inmigrantes y particularmente mi abuela, a quien le dedico el libro, hija de gallegos que repetía frases del Martín Fierro en su cocina mientras yo escuchaba, y ella se sostenía en una identidad liminar, ¿no? Afirmándose parte de un pueblo, de una nación que le dio cobijo, ¿no? Al hambre de sus padres. Al punto fue tan fuerte eso que mi hermana y yo tenemos tatuada una de esas frases que mi abuela repetía. Este libro se escribió también con una pasión por la literatura, convencido de que allí existe la posibilidad de crear nuevas lenguas, otros modos de decir que nos permitan nombrar al silencio y a lo invisible, que son también formas de existencia que lo plebeyo ha conocido y conoce. Este libro se escribió, ¿por qué negarlo?, con una esperanza, y por eso se lo dedico también a mis hijos. Esa esperanza es la de ver en un futuro que nos depare ficciones de pueblo emancipadas, plurales e igualitarias, sin sectores de élite que dicten o den voces, sino con montones que hagan de su voz una posibilidad de existencia, una forma de vida. De montones que sean los que escriban o canten esas ficciones de pueblo deseadas, que aguardan en un futuro posible, un futuro que espera por ser redimido. Bueno, y fin del texto. Bueno, y además lo gauchesco también estaba muy atravesado en mi vida. Hay una imagen que yo tengo de mi infancia, que lo conservo todavía, que es un libro que compiló mi tío abuelo, que era una historia de San Lorenzo, y la tapa del libro decía Los gauchos de Boedo. Claro. Y es como, yo creo que en esa clase con Loreley, todo se fue como activando, claro, cosas de infancia que todavía guardo. En mi casa tengo 5 o 6 ediciones del Martín Fierro que estaban en la casa de mi abuela, una de la Robin Hood, otra con dibujos de Arrieta, una edición así grande con la cara de Martín Fierro. Y bueno, nada, este libro se escribió también con todo eso. Gracias a todos por venir. La idea era brindar con un poco de un vaso de vino al final. Estamos sobre la hora, espero que la biblioteca nos permita al menos quedarnos 5 o 10 minutos para hacer un brindis. Bueno, gracias por venir a todos.